Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y ahora me encuentro con Pedro Custodio. Con él vamos a conversar de un tema bastante interesante, gestión ambiental para las pequeñas y microempresas. Cuán importante que es, los tips que necesitamos y toda la información con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Nuestros amigos en Facebook siempre nos preguntan por inbox con el tema de ambiente, el impacto ambiental. La primera pregunta es, ¿a qué nos referimos efectivamente cuando decimos impacto medioambiental? Muy buena pregunta. El impacto viene a ser los cambios que sufre el ambiente, ¿sí? Pero antes de hablar de los impactos, sería importante también señalar que tenemos que analizar los aspectos ambientales, ¿no? Que indudablemente podrían ocasionar impactos o potenciales impactos en el ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de empresas deberían preocuparse a priori de ese tema? Porque de repente nosotros podríamos decir, y nuestros amigos en su casa dirán, oye, mi empresa siendo tan pequeña o destinada a tal rubro, ¿también necesita hacer este estudio, necesita también obtener esto? Claro, ahora teniendo en cuenta que existe mucha legislación, mucha normativa, que estamos creciendo indudablemente en estos temas, existen lo que son las certificaciones ambientales, ¿no? Que tienen que cumplir, ¿no? La mayoría de las empresas, ¿no? Entre lo que sería pues pequeña, micro o grandes empresas. Tal vez el punto de quiebre es que las grandes empresas tengan la solvencia para poder completar todo un plan o todo un planeamiento dentro de sus estrategias, incluyendo los temas ambientales, pero es necesario que todos contemplen ya esos temas como parte de su planeamiento estratégico, ¿no? Claro, y trasladamos un poco la pregunta a nuestro amigo, que él nos dice, oye, estoy empezando una panadería, ¿también debo hacer este estudio, también debo fijarme en estos procesos? Claro, indudablemente. Por eso mencionaba la primera expresión, que es manejar los aspectos ambientales, o sea, qué elementos, qué actividades, qué productos de nuestras... Porque normalmente lo relacionamos el tema ambiental con minería, con industrias de extracción, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, bueno, yo no afecto al medio ambiente, no sé por qué tengo que estar haciendo este trabajo. Justo, qué elementos, actividades o productos de nuestras actividades se relacionan con el ambiente. Entonces, toda actividad humana genera impactos, ¿no? Esa es la premisa general. Y de allí tenemos que desencadenar a tener conciencia y cultura, sobre todo que en Lambayeque estamos iniciando todavía estos temas, Claro. para poder abordarlos, ¿no? Ese es el primer punto. Si hablamos de una panadería, habría que checar todos los aspectos que contemplan, ¿no? Desde la emisión de ruidos, las aguas que se generan producto de sus actividades, Claro. combustibles, etc. Muchas cosas por analizar. Sí, porque normalmente, y te traslado esta inquietud para que tú nos ayudes, porque recogemos un poco el pensamiento de la gente que dice, oye, yo no trabajo con minerales porque siempre relacionamos con ellos. Sin embargo, y de repente tú nos puedes ayudar ahí, cuando hablamos de impacto ambiental, por ejemplo, el uso de la energía, ¿no? Exacto. El ahorro en la misma energía, ¿no es cierto? El reciclaje de las aguas, etcétera. Todas esas cosas que no están directamente ligadas al producto o el servicio que yo brindo, pero sí al proceso y a todos los procedimientos que llevo para llegar a ese producto o servicio. Claro, creo yo que lo importante es comenzar a caracterizar los impactos y cómo las micro o las pequeñas empresas pueden abordarlo, ¿no? Tenemos que entender 3 factores claves, creo yo, para que de allí podamos incursionar ya en todo un sistema de gestión que es mucho más amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, conocer los tiempos de estos efectos, de estos potenciales impactos, es importante, ¿no? Saber si son a corto o a largo plazo. Tenemos que ver el grado del efecto, ¿no? Si es directo o indirecto de nuestras actividades, y también la naturaleza de estos efectos, ¿no? Si son reversibles o irreversibles. Este es lo mínimo que deberíamos completar a nivel de micro y pequeña empresa, ¿no? Claro, porque además hay un compromiso con nuestro entorno, con nuestra sociedad, de que ve que nosotros también estamos apoyando, y además, Pedro, de que una empresa que se preocupa por el medio ambiente, al menos de su entorno más cercano, porque de repente no podríamos abarcar todo, pero sí el más cercano, recibe un cierto plus ante los ojos de sus propios consumidores. Indudablemente. Ahora existen certificaciones, no solamente por la legislación nacional, sino también internacional, ¿no? Que hacen pues que, como tú dices, los usuarios comiencen a ver otro cariz, ¿no? En la elección del producto, del servicio o del bien. Y es un agregado importante, ¿no? El hecho que consideren no impactar seriamente o significativamente al ambiente es un agregado más para poder considerarlo en la toma de decisión, ¿no?
Pedro, yo empiezo hoy mi empresa, como muchos en sus casas están diciendo, oye, voy a iniciar mi negocio y quiero salir adelante. Pero soy consciente también del tema de la gestión ambiental. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? El primer paso es identificarte a qué sector perteneces, a qué sector productivo, ¿no? Y cuál es la normativa y la certificación que tienes que cumplir, ¿no? Y eso va para cualquiera de los tamaños de las empresas, ¿no? ¿Y dónde averiguo eso? Cada ministerio tiene su propia legislación, su propia normativa, ¿no? Y cada empresa debería solicitar, ¿no? A cada uno de ellos a qué sector pertenece y cuál es la certificación que debe cumplir. Perfecto. Porque hay que recordar que en función a los impactos que se producen en el ambiente, también se categorizan los instrumentos de gestión ambiental. Eso es dato muy importante. Se categorizan los instrumentos de gestión ambiental que se deben diseñar e implementar en las empresas, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales nos señala 3 categorías, ¿no? En cada uno de ellos hay muchos instrumentos de gestión ambiental para cada sector también, que se debe enseñar con términos de referencia que ya están dados, ¿no? Entonces, miren, amigos, vamos haciendo un resumen, aprovechando que está nuestro especialista acá. Lo primero que usted tiene que hacer es determinar si el rubro en el que se encuentra tiene algún impacto y qué tipo de impacto tiene, sí, ¿no es cierto? Luego es ya ver las empresas que nos van a ayudar con el tema de la certificación y sobre todo, que creo que debería ser en primer lugar, cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Y sí, para ayudarte, no te olvides la categorización, ¿no? ¿A qué categoría de proyectos que pertenecen las empresas, ¿no? Y eso va a determinar muchísimo el trabajo que ustedes hagan, obviamente cuidando nuestro medio ambiente, que lamentablemente está muy venido a menos y que nosotros, al contrario, deberíamos aprovechar este momento para empezar ya un cambio. Sí, yo creo que la problemática ambiental, más allá de hablar de temas de impactos y de contaminaciones que son complejos en esencia porque son temas técnicos más que políticos o sociopolíticos ambientales, tenemos que entender que el Perú o nuestro país, nuestra región, es megadiverso, ¿no? Una biodiversidad muy amplia y tenemos que saber aprovecharlo y tenemos que saber poder llevar equilibradamente esa relación con nuestro ecosistema. Segundo, que nuestras actividades tienen que también ser ajustadas a los planes de desarrollo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Mientras esos planes no consideren no solamente las políticas nacionales, sino también las regionales y locales, las empresas van a ser más motivadas a implementar estos temas ambientales en su accionar. Y hay que prevenir siempre la contaminación, ¿no? Que es un proceso, no es algo puntual, no es algo fijo, es algo dinámico, ¿no? La naturaleza tiene también la particularidad que somos parte de ella. De autorregenerarse. ¿No? Sí, somos parte de ella y no deberíamos estar en contra de ella. Y yo escuché y leí también hace un tiempo reciente, cuando hablaban de la minería ilegal en el sur de nuestro país, un político dijo, no son ilegales, son informales. Yo creo que son sinónimos. Y si no lo fueran, lo que están haciendo está en contra de nuestro medio ambiente. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que una próxima oportunidad para resolver las preguntas de nuestro público que siempre nos escribe. Muchísimas gracias. Hacemos ahora una pausa comercial. No te muevas, esto es Agenda Semanal.